digámoslo así, que esa es la parte fundamental del proceso de diseño arquitectónico, pero para que el proyecto pueda funcionar necesitamos nosotros generar el trazado de las especialidades, la ingeniería propiamente en ciertas especialidades, como drenar la parte de las aguas servidas y cómo suministrar también el sistema hidráulico. Lo siguiente, vamos a ver unos conceptos también básicos de ¿cómo se llama? De la parte mecánica. Y cuando me refiero a la parte mecánica me refiero un poco a aire acondicionado, a cómo poder generar los trazados de algunos elementos de aire acondicionado básico, como el hecho de poder incluir en nuestro diseño los elementos como las rejillas de suministro de aire y cómo se genera el modelado de las tuberías alrededor de eso. En la parte hidráulica pues vamos a ver el modelado de las tuberías, pero vamos a ver unos conceptos básicos que nosotros debemos de tener claro. Fíjense que para trabajar la parte hidráulica ya existen plantillas con cierto grado de configuraciones que nos permiten a nosotros ya trabajar esto sin mayor problema. Ya es una cuestión de que ustedes adapten esos elementos a la condición de dibujo que ustedes requieren. Los elementos de modelado como tuberías, redes eléctricas y todo esto, realmente se requiere un grado bien grande de conocimiento del programa y sobre todo de manejo de bloques paramétricos para poder generar ese tipo de bloques. Por eso es bueno trabajar con plantillas ya precreadas, ya de una vez. No es que no se pueda hacer a partir de una plantilla de arquitectura y yo empiece a generar todo ese montón de elementos que yo puedo trabajar en el diseño, pero es más conveniente trabajar con algo ya hecho, porque si no el proceso que ustedes tendrían que llevarse en crear todo eso sería demasiado largo. Entonces ya hay empresas que se han dedicado a desarrollar estos elementos, los han puesto, ellos han trabajado muy minuciosamente en cómo estos elementos se comportan y Revit los ha incorporado dentro de sus plantillas y ya hoy ya son utilizables. Entonces ya aquí es una cuestión gráfica que ustedes tienen que trabajar, de la forma que se les facilite más a ustedes poder evaluar y evidenciar bien los elementos. La forma de representación ya vimos que es bien sencilla de cambiar cuando estamos trabajando en Revit, pero tenemos que saber qué elementos son los que nosotros estamos manipulando. Ahora bien, trabajamos con referencias cuando empezamos a trabajar la topografía, el modelo arquitectónico estructural versus topografía. Hoy nuevamente vamos a trabajar con referencias. Para empezar en esto, fíjense, si yo me voy acá a la parte inicial de Revit y le voy a dar yo crear nuevo proyecto, entonces aquí a ustedes les va a aparecer la plantilla para ir a buscar, más bien, o el menú para ir a buscar la plantilla que vamos a utilizar. Y dentro de Revit, si ustedes tienen bien instalado su programa, a esto me refiero con todas las plantillas, etcétera, van a poder encontrar las plantillas propias para la especialidad. Si ese no fuera el caso, ustedes las pueden descargar de las páginas web donde se encuentran plantillas o bloques de Revit o los componentes de Revit. Algunas páginas, vamos a ver aquí, les voy a poner el nombre de algunas de ellas. Esta es una. Ahí pueden encontrar plantillas de Revit y sobre todo en especialidades. Los nombres con los que las van a encontrar incluso son los mismos que como se las voy a mostrar aquí, porque el programa aquí ya las tiene preinstaladas. Y de ser así, si ahorita que estemos haciendo el ejercicio ustedes las logran encontrar en las computadoras de aquí de la universidad, les recomiendo que las copien de ahí, que copien la librería que está aquí,
y las librerías de las plantillas si se las lleven, o sea, no hay ningún problema. Porque se da ese problema que cuando instalamos Revit, en el momento de instalar todas las galerías, ahí podemos tener problemas. Entonces, esto es una de las páginas. La otra, ustedes pueden digitar de esta forma para poderla buscar, Revit Components. Entonces ahí se van a desplegar varias páginas que pueden tener componentes de Revit. Aquí hay algunas. Esta es la página que hoy Autodesk está utilizando, oficial, donde están los bloques de Revit. BIMobject, ahí es donde ha ido a parar casi toda la mayor parte de galerías. ¿Cuál es el objetivo de creación de esta página? Aquí la idea fue que Revit soltó la galería de ellos para estas páginas, pero también la idea era que muchas empresas, más que todo, muchas empresas distribuidoras de una cantidad de elementos constructivos arquitectónicos, crearan esos bloques paramétricamente para Revit y lo fueran compartiendo en esta página. Entonces, al tener ustedes suscripción, lo pueden hacer con la cuenta de estudiantes que ustedes tengan, pueden tener acceso a todos estos bloques. Entonces, todos estos bloques ya son de empresas propiamente que todos sus elementos los han creado paramétricamente y los han subido y los han compartido. Esa es otra página web. Existe otra que se llama así, Arcad. También es una página con el mismo concepto de BIMobject, en la cual las empresas también que distribuyen materiales crean sus bloques para poderlos compartir. Aquí también ustedes pueden tener elementos CAD como también elementos en sistema BIM, que son Revit. Entonces, ahí ustedes van a ver desglosado en todas estas categorías esos elementos, y aquí los pueden descargar, pueden encontrarlo ahí también. Ahora, la plantilla que nosotros vamos a buscar siempre es la siguiente. Al estar acá, normalmente en Revit siempre está esta galería que dice Metric Library. Entonces, al entrar ahí, en muchas ocasiones nosotros podemos accesar a las librerías de bloques. Entonces, donde tenemos todo el listado de bloques. Si nosotros subimos un nivel de carpetas, aquí dentro de ellas están los templates generales de Revit, pero está esta otra carpeta que dice template. Esta de acá tiene la galería. Yo siempre selecciono esta que dice Metric. ¿Por qué? Porque es la que está en el sistema métrico que nosotros trabajamos. Podemos ocupar cualquier otra plantilla que esté en el sistema imperial, pero vamos a tener que estar haciendo la transformación siempre de esos bloques al sistema métrico. Entonces, ahí ustedes como se sientan cómodos. Entonces, aquí está la galería de todos los elementos para trabajo dentro de Revit, las plantillas prefabricadas, la mayor parte. Porque el menú normal, si ustedes se fijan, tiene otras plantillas que han surgido en estas últimas versiones de Revit. Me voy a posicionar en el menú original, que son estas. Pero por lo menos yo, al estar revisando este tipo de plantillas, me he dado cuenta que no todas tienen la configuración correcta para trabajar dentro de las especialidades. Incluso yo revisé la vez pasada la mecánica y no tiene el formato correcto, ¿verdad? Entonces, estas plantillas realmente solo son para poder medio introducirse al trabajo dentro de Revit, pero no funcionan mucho cuando ya estamos trabajando un poco más especializado. Entonces, ahí les recomiendo siempre que ustedes busquen estas galerías de bloques que yo les acabo de mostrar, a la que dice templates, y que puedan ustedes escoger entre estas. Aquí aparecen, por ejemplo, las de formato constructivo, el sistema métrico que aparece por default. Vea que es una plantilla básica de Revit, casi limpia, digamos, solo con los elementos básicos para empezar a trabajar en la arquitectura. Pero de aquí para allá, de aquí para abajo, ya empiezan a ver ustedes las especializaciones. Están, por ejemplo, las plantillas para desarrollo de planos eléctricos.
ya está preconfigurada para poder trabajar planos eléctricos específicamente. La mayor parte de elementos y bloques preconfigurados son eléctricos. La siguiente es mecánica, y vean que aquí están divididas por especialidad: mecánica, eléctrica e instalaciones sanitarias, que es plumbing. Entonces, cada una de ellas tiene una configuración básica para trabajar estos elementos en las especializaciones. Pero luego empiezan a haber combinaciones, ¿verdad? Aparecen algunas para análisis estructurales, y al final aparece esta que dice System Default Metric. Esta, digámoslo así, es la más completa, porque esta plantilla lo que hace es unir estas tres en una sola. Si en algún caso ustedes quieren trabajar las tres disciplinas en un solo archivo, lo hacen acá. Pero si en algún momento solo van a trabajar uno de los tres, pues escogen una de estas. Entonces ya no hay ningún problema. Fíjense que al seleccionar, yo por lo menos seleccioné esta. Esta plantilla es la que ustedes pueden buscar en la página web que yo les dije. De esta forma pueden buscarlas también así, ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, esta plantilla es la que yo ya tengo abierta acá. Pero vean lo siguiente, en el browse ya se despliega la división por especialidades. Vean la primera, incluso esto que nosotros aprendimos a filtrar la vez pasada en clase, esto ya lo trae preelaborado. Entonces yo ya no tengo que estarme dando duro viendo cómo hacer todos esos filtros. Ahora, ya si ustedes quieren hacerlo más personalizado, pueden hacerlo también. Entonces ya aquí es cuestión de empezarles a cambiar nombres, tal vez ponerlos en español, qué sé yo, lo que ustedes quieran, agregar otro elemento de filtrado. Pero vean que aquí, por ejemplo, en la parte eléctrica ya tiene un desglose para sistemas de luces o iluminación en plantas arquitectónicas normales, luego en plantas de cielos reflejados. ¿Cómo quieren ver ustedes la parte eléctrica? ¿La quieren ver respecto a los muebles? Pueden hacerlo aquí. ¿O la quieren ver respecto a la planta de cielos? Lo pueden ver acá. Luego la siguiente división a la par de sistema de luces es el sistema de toma corrientes, por ejemplo. Entonces, aquí en todo esto van apareciendo los distintos elementos. Vean, el sistema de poder o power que aparece ahí son todos los tomacorrientes. Entonces ya en todas estas vistas ya existe un filtrado de la información que se tiene o se necesita que se vea en cada una de las plantillas. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la plantilla para la parte estructural, nosotros necesitábamos apagar o encender algunos elementos o modificar algún tipo de visualización de elementos. Entonces estas plantillas ya tienen esa configuración. Ustedes también las pueden modificar, si de repente a ustedes no les gusta algo, les parece que pueden mejorar la forma de visualización, lo pueden hacer. La parte mecánica, la disciplina mecánica, voy a contraer un poco estas especialidades, pero vean acá, ahí está la parte mecánica. Dentro de la parte mecánica están los sistemas de ventilación, aire acondicionado, y al final está la parte de tuberías, plumbing. Entonces aquí aparece todo lo que es plomería. Vamos a empezar con esto. Y fíjense que aquí la plantilla que yo tengo abierta por default es la del primer nivel, esta que está acá, Plumbing 1. Entonces, este por ejemplo proyecto que yo voy a trabajar como ejemplo, y aquí voy a hacer algunos ensayos en este proyecto, es un proyecto referenciado, es el proyecto de arquitectura referenciado. Yo trabajé su arquitectura y estructura por aparte, por decirlo así, y luego lo que hago es referenciarlo acá para poder hacer el trazado de las instalaciones. Entonces ya estos elementos, por decirlo así, ya están trabajados en toda su arquitectura. Vean que aquí ya hay fundaciones, ahí hay elementos de fundaciones, columnas, etcétera, todos los elementos estructurales que tengan que ver con el proyecto. Allá hay vigas, etcétera. Entonces, esto es la arquitectura modelada, y lo que hice fue referenciarlo de allá y traerlo aquí para poderlo trabajar. Y noten que incluso la configuración de visualización, si yo me pongo en el 3D, me permite poder ver como una referencia a la arquitectura y enfatizar los elementos hidráulicos que son los que deben de verse con mejor claridad acá. Entonces, a la hora de estar diseñando,
ya no se vuelve un estorbo el hecho de que las paredes de repente se interpongan entre los elementos que estoy visualizando, sino que se destacan, a pesar de que hay elementos sólidos aquí, se destacan los elementos hidráulicos. Si yo quiero estar planificando o viendo la forma en la que los elementos se conectan. Ahora, hay una cuestión, y de hecho aquí ya la forma de visualización de esos elementos ya se configuró para que se vean así como ustedes lo están viendo. La cuestión es que cuando se dibujó esta casa, estos elementos que se pusieron como elementos hidráulicos, díganse servicios sanitarios, lavamanos, etc. En esta condición, estos elementos eran elementos únicamente representativos. O sea, sí son elementos tridimensionales, pero eminentemente representativos. O sea, si yo quisiera hacer una conexión de un artefacto sanitario y que este artefacto me dé a mí la capacidad de su drenaje, cuánto es lo que él saca, por ejemplo, en una descarga de un sanitario, o cuánto necesita que le ingrese de agua potable, etcétera. La simulación no la voy a poder hacer porque los elementos no tienen puntos de conexión específicos. Es porque son elementos únicamente representativos. Es como modelar una silla, una mesa, etcétera, que no tienen elementos técnicos de conexión. Entonces, para ello se necesitan bloques que sí cumplan con ese requisito. Ahora, aquí están en una referencia. Entonces, no puedo conectarlos porque son una referencia del archivo original. Si yo quisiera conectarlos, tendría que tener los bloques insertos aquí, propiamente. Una de las cuestiones que normalmente hacemos es que yo aquí les puedo sugerir dos cosas. Que ustedes tengan una galería de bloques que ya tienen esas condiciones de conexión, ya les voy a mostrar uno para que vean la diferencia entre ambos. Y reinsertar estos elementos acá, ya pueden apagar los bloques que tenían originales del archivo y luego reinsertar los elementos hidráulicos, o teniendo ya una galería propia de elementos específicos para conexiones hidráulicas, ustedes ya los utilizan cuando estén trabajando en la plantilla de arquitectura. Ya van insertos con la condición de conexión. Y cuando están aquí, lo único que hacen es hacer una copia de esos elementos, que esa copia lo que hace es ponerse sobre los elementos existentes originales. Les muestro lo siguiente, vean. Vamos a empezar en orden. Lo primero, voy a insertar un archivo de los que están aquí, para que ustedes vean ahorita esa diferencia. Voy a insertar un elemento, por ejemplo, ahorita voy a insertar este artefacto sanitario. Lo voy a poner por acá. Este es uno que ya está en la plantilla, ya está cargado en la plantilla de ingeniería hidráulica. Pero vean, al seleccionarlo, aparecen iconos como este. Y lo voy a poner aquí en una sección para que lo vean mejor. Acá está. Entonces, noten, estos iconos me están indicando que este artefacto tiene dos puntos de conexión. Uno donde se conecta el agua potable, por ejemplo, que es la que va a hacer que haga la descarga, y otro, un punto de salida de las aguas negras. O sea, cuando el elemento hace la descarga, se conectan las tuberías a este punto y el elemento hace la descarga. Y ya el programa puede hacer la simulación del sistema hidráulico. Entonces, esto me da la pauta a mí de que este elemento es un elemento propio para poder generar instalaciones. Les voy a mostrar ahora lo que sucede con los elementos que están insertos en este archivo, este de aquí. Voy a abrir de forma temporal el archivo original, este que es el archivo base, y vean, si yo selecciono este elemento, noten que la indicación de conexión no aparece, la que sí me aparecía allá. Es porque este elemento únicamente es visual, o sea, solo sirve para un modelo de arquitectura. Si estos elementos fueran para el sistema hidráulico, tendría su punto de conexión en alguna parte de acá y aparecería ese símbolo. Por lo tanto, a este elemento yo no puedo conectarle una tubería.
ya a la hora de estar haciendo la simulación. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos claro cuando vamos a trabajar, para que podamos trabajar de forma eficiente las instalaciones. Entonces ahorita tenemos esa condición. Y fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar este archivo, regreso a este, y entonces aquí es donde yo les digo, hay una de dos opciones. ¿Verdad? Si ustedes trabajaron con sus elementos, por decirlo así, técnicos, o sea, los elementos de sanitarios donde yo ya me puedo conectar, ustedes los trabajaron en su archivo original, lo que se hace es, a esto Revit le llama como un monitoreo del archivo original base. Y lo que hace es que hay ciertos elementos que yo voy a estar trabajando aquí en mi archivo local, que yo necesito hacer como una copia de mi archivo base para tenerlos en el mismo sitio, en el mismo lugar. Entonces, fíjense, para eso yo me voy a esta herramienta que dice Collaborate. Esto que les voy a enseñar ahorita es parte de todo un sistema de trabajo que Revit tiene para poder trabajar en un sistema que hoy en día se conoce como trabajo colaborativo. Si ustedes se fijan, aquí hay varias herramientas, por ejemplo esta que dice sincronización, manage, collaboration, etc. ¿Qué es lo que permite Revit en este sentido? Que varias personas que puedan ser de disciplinas distintas puedan estar trabajando sobre la base de un mismo modelo constructivo. Entonces, yo puedo tener a un arquitecto, a un ingeniero estructural, a un hidráulico trabajando sobre un mismo archivo al mismo tiempo. Entonces, no hay problema. Si el arquitecto es el que tiene que hacer alguna condición de modificación, la hace, y cuando él hace esa modificación, esa repercusión después se transmite a todos los usuarios que están trabajando sobre la base del mismo archivo. Entonces, ahorita me voy a pasar a las herramientas que están más acá a la derecha. Yo solo les voy a mostrar esto, pero ya este es un tema en el que ustedes podrían ahondar, porque es una cuestión un poco más compleja, de allá cuando uno está trabajando. Normalmente esto, y yo les sugiero, si algún día ustedes quieren especializarse más en alguna parte de la arquitectura, depende de a lo que se vayan a dedicar. Así, si se van a dedicar toda su vida a ser supervisores de proyectos, eso es otra cosa. Pero si en algún momento ustedes van a ser parte del proceso de planificación y diseño de edificaciones, es bueno aprender esto, la parte del trabajo colaborativo. Entonces, para esto hay maestrías, primero que se dedican a la parte de dirección de proyectos, a la parte de creación de proyectos, etc. Hoy en día ha surgido incluso en Europa una maestría que es específica en manejo de programas y sistemas BIM. O sea, ya hay maestrías en las cuales capacitan personas solo para poder dirigir proyectos a través de estas herramientas, porque es bien complejo. Entonces, ya cuando se coordinan proyectos de cierta magnitud grande, uno necesita que hayan varias personas trabajando a la vez. Entonces, primero tienen que tener ustedes a la par a un buen ingeniero en informática trabajando a la par de ustedes, que les solucione los problemas informáticos que se puedan dar, de conexión de redes, etcétera, etcétera. Segundo, y que genere una buena estructura de red, lógica, porque si hay problemas, si yo estoy trabajando en un sistema colaborativo, puedo hasta bloquear un archivo de arquitectura y después no poderlo reparar. Lo segundo, que haya una persona capaz de generar equipos de trabajo, porque así le va a asignar tareas a cada uno y ya cada quien trabaja de forma independiente sobre la base de un mismo modelo. Esta persona, su tarea principal, además de guiar y coordinar a las personas que están trabajando en el archivo, tiene que resolver los conflictos de trabajo que se dan en el archivo. Entonces, ahí se dan un montón de cosas. Hay 2 o 3 usuarios que a veces empiezan a trastear el mismo elemento. Y viene uno y mueve el sanitario para acá y el otro se lo regresa y se lo mueve para el otro lado. Y ahí están peleándose que los elementos no. Entonces, hay una forma de asignar roles para que cada usuario trabaje de forma independiente. Entonces, todo esto es una cuestión bien compleja. Y esta opción, digamos, del trabajo colaborativo se utiliza únicamente con estos sistemas o se puede utilizar, digamos, en arquitectura? Como querrás, puede ser utilizado solo en arquitectura, se puede utilizar ya como sistema,
De hecho, Revit ha ido mejorando estas herramientas porque antes la colaboración entre trabajos era un poco más rudimentaria. Hoy, cada vez que se va especializando más, estas herramientas de monitoreo se han vuelto mejores en cierto sentido. Les voy a mostrar lo que hace esta herramienta, fíjense. Voy a empezar acá, a donde dice Copy Models. Ahí me da dos opciones. Puedo utilizar, dice, el archivo que está activo, o puedo seleccionar un archivo vinculado. En mi caso, este archivo es un archivo vinculado, por lo tanto voy a seleccionar la segunda opción. Entonces, si yo selecciono esto, voy a seleccionar, noten, aquí me permite seleccionar el archivo que tengo vinculado. Entonces, aquí hay varias opciones. Entonces, puedo hacer copias de elementos, por decirlo así. Voy a hacerlo ahorita con uno específico. Le voy a dar aquí donde dice copiar y voy a seleccionar, en este caso, este artefacto sanitario. Vean lo que sucede. Se pone una tonalidad azul y aparece este icono que está aquí. ¿Verdad? Que es como un símbolo de conexión, ¿verdad? O los aparatos con los que están conectados a veces algunos enfermos, ¿verdad? Cuando están revisando el monitor cardíaco. Entonces, pero es en realidad ese icono lo que está diciendo es que ese elemento está siendo analizado, chequeado, o sea, está siendo manipulado, ¿verdad? Y yo lo estoy monitoreando, está siendo monitoreado. Entonces, vean, le voy a dar aquí finalizar y quiero que vean qué es lo que sucede. Voy a abrir el archivo original. Noten lo siguiente, ahorita que abrí el archivo original, vean que aquí desaparece el vínculo que yo tenía, porque tengo abierto al mismo tiempo el archivo original, pero no desaparece este elemento. Este elemento siempre aparece acá, porque ahorita es una copia que yo he creado aquí, en este archivo de trabajo. Y vean lo que sucede. A mí se me ocurre que ese elemento, que es este de aquí, lo quiero mover acá. Entonces, Revit puede identificar ese tipo de movimientos y a la hora de establecer una conexión con esto, él puede hacer los ajustes de mi archivo original. Vamos a ver, voy a revincular el archivo, pero tengo que cerrar el original. Entonces vean, ahí ya me generó una advertencia, y es que de mi archivo original él ha detectado que ha habido un movimiento. Entonces, el elemento que antes estaba aquí se ha desplazado. Entonces necesita ser coordinado este elemento, o ser revisado qué es lo que ha pasado. Entonces acá pues en última instancia pueden aparecer varias opciones. Entonces yo puedo desplazarlo manualmente, o puedo contestar a estas advertencias que me aparecen aquí. Vean, yo me voy a este archivo, doy clic en la casilla de monitoreo, esto me lleva a este menú, y aquí en esta opción que dice revisión de coordinación, me aparece una leyenda, ¿verdad? Que me dice, noten acá, que el elemento ha tenido un desplazamiento relativo de la posición original en la que estaba. Entonces, ¿qué quiero hacer? Me dice aquí. Posponer la acción, puedo hacer que yo siga trabajando y eso ahí lo voy a mover después, o ahí lo voy a corregir después. O añadir un comentario, ¿verdad? De repente. Entonces, yo aquí puedo seleccionar si quiero rechazar lo que está sucediendo. De repente puede ser que en la arquitectura decidieron hacer un ajuste, ¿verdad? Pero yo ya tenía bien avanzada la parte hidráulica. Entonces en ese momento yo quiero terminar y no quiero que esa molestia me esté fregando, entonces rechazo la opción. Lo otro es que, bueno, ni modo,
tengo que aceptar la diferencia de elementos o mover el elemento a la posición en la cual se ha hecho el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso lo voy a aceptar y vean, el elemento se mueve a la posición, exactamente a la posición en la que está el otro elemento. Esta es una copia. Entonces, si estos elementos yo los tengo ya con conexión hidráulica, esto es una gran ventaja, porque los elementos que yo tenía conectados incluso se pueden desplazar ya de una vez. Pero si en este caso, por ejemplo, yo no tengo esa condición, ni modo, me toca que ver que se hizo el cambio y después moverlo manualmente. Ajá. En ese caso, al trabajar así, tenemos que estar en un mismo lugar o tenemos que poder estar dispersos. Mira, esta parte de Revit para trabajar así, lo mejor es que sea una conexión de red, de estas conexiones de red tipo LAN, o sea, estando en un mismo lugar, porque es más eficiente. O sea, tú puedes controlar más los cables que tenés y conectado por cable. Casi nunca se recomienda que cuando se esté trabajando Revit así uno esté en una laptop trabajando por medio de Wi-Fi o por una red inalámbrica. No, es mucho más lento, tiene que ser conexión con cable. Entonces el problema de cuando trabajas a distancia en otra parte no es que no se pueda, es que el internet que nosotros tenemos aquí en el país no es eficiente. Entonces a cada rato se cae, baja su velocidad. Entonces con esas deficiencias es imposible. Se los digo por experiencia, porque nosotros lo intentamos hacer una vez en la empresa en la que yo estaba. Vino el jefe y en aquel momento compró un internet casi que con 20 megas más o menos, por ahí andaba la velocidad del internet. Pero el problema no era el internet que él tenía en su empresa, el problema era el internet que tenían los especialistas en su casa. Entonces, por más eficiencia que nosotros tuviéramos en internet aquí, si el que recibía la información del otro lado tenía 500 KB o tenía 1 mega lo mucho, era por demás. O sea, no, la información no llegaba y se les caía, sobre todo cuando en Revit trabaja con una cantidad de información grandísima. O sea, los archivos de Revit, si ustedes los han visto alguna vez, cuando los han trabajado bien, pueden llegar a pesar hasta 500 megas. Yo he tenido archivos que han llegado a pesar hasta 2-3 gigas, ¿verdad? Entonces es difícil que 3 gigas de transmisión de datos estén a cada rato ahí. No es sencillo, ¿verdad? Con esto. Entonces esto lo mejor es trabajarlo sobre una misma oficina con una conexión de red bastante buena, en ese sentido. O sea, claro, tú puedes tener una oficina que tenga el tamaño de todo este edificio, y tener el departamento de arquitectura aquí y el de ingeniería civil allá abajo, y el de hidráulica por el otro lado. Pero si están con una conexión de red eficiente aquí, no es problema. O sea, ahí sí se puede trabajar. Ahí sí se puede trabajar. Es casi el mismo sistema que cuando se generan renderizados, de generar como granjas de computadora para ser más eficiente el proceso renderizado, es lo mismo. Acuérdate que tú estás trabajando con un modelo tridimensional. Cada elementito de estos genera una gran cantidad de datos, porque es un elemento tridimensional. Entonces, ahí es donde se vuelve complicado. Y por eso yo aquí, en Revit, uno tiene que ser bien eficiente con los elementos tridimensionales que ocupa, porque si uno busca un mueble todo decorado, ¿verdad?, de aquellos que se ven solo porque quiere dar una impresión, ya la regó, porque eso te va a cargar el archivo innecesariamente. Entonces aquí es de preguntarse para qué vas a ocupar Revit. Si lo vas a ocupar para renderizado, entonces sí, cargarlo de bloques de lo más complicado que puedas poner. Pero si lo vas a ocupar para generación de información eficiente como esto, poner los bloques más sencillos, papá, porque ahí ya cuando los edificios son grandes se vuelve bien complicado. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Pero vean, esta es una forma de coordinación. Hay otras todavía mejores, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso porque no es parte de la materia ahorita. Además nos llevaría demasiado tiempo. Pero bien, en el caso que nos compete ahorita, el problema es que ya vimos nosotros que estos bloques no son para poder trabajar la instalación hidráulica. ¿Qué nos toca en ese sentido? Cuando nosotros tenemos esta condición, pues yo les puedo sugerir lo siguiente.
Fíjense que al querer hacer el cambio de este elemento, noten que aquí incluso aparece un botón que dice Stop Monitor. O sea, si de repente yo ya quiero dejar de monitorear ese elemento, le doy aquí que se cancele y ya, aunque hagan los cambios allá, no me van a aparecer a mí. O sea, eso va a depender de qué es lo que yo necesite hacer. Pero en otros casos, esta herramienta me puede llevar a varias condiciones. O sea, yo puedo tener varios elementos de varios archivos y decirle aquí que me los copie de los elementos originales, que haga una copia masiva, por ejemplo. Aquí me puede hacer una copia de todos los elementos que identifique como elementos sanitarios, etcétera. Entonces, yo a veces lo que recomiendo es de una vez poner los artefactos ya con la condición de instalación. Y si no es así, si a ustedes les pasó esto, pues lo que tienen que hacer es seleccionar estos elementos que están aquí, por ejemplo, estos que sí tienen conexión, y montarlos sobre los elementos existentes que ustedes tienen acá. En este caso, por ejemplo, el artefacto sanitario, yo lo que hago es montarlo aquí y ya tengo un elemento de conexión que va a llegar al mismo punto. Ustedes buscan aquel artefacto sanitario que tenga la condición que ustedes van a trabajar, porque fíjense, este, como ya lo vimos en sección, si ustedes se fijaron, y si no, lo voy a poner otra vez aquí. Aquí se trata de ir buscando la galería de bloques que a ustedes les vaya a ser más eficiente. Vean. Aquí. Hola. Pero en este caso que estamos en la plantilla, estamos utilizando la hoja de tablet. ¿Usted me oye? Sí, ¿Me sí. oye más fuerte? Dale, dale. En este caso que estamos utilizando la plantilla y estamos en la hoja de los plugins, al insertar de nuevo lo que es un inodoro o cualquier artefacto hidráulico, ya viene en esta plantilla con la conexión, o es necesario uno ir buscando que tenga la conexión. Mira, lo mejor es que te hagas de una galería de bloques que ya tengan las conexiones. O sea, aquí es de ir pensando en eficiencia de generación de plano. Entonces, en este caso, lo mejor es que busques esos bloques ya con conexión. Aquí ya vienen, en la plantilla ya vienen unos como ejemplo. Si lo que yo necesito es generar la red hidráulica, fíjate bien, aquí yo esto lo estoy ocupando nada más para saber dónde están los elementos. Estoy poniendo los míos propios. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Bueno, como yo puedo manipular los archivos aquí, el archivo vinculado, lo que hago es venir a sus categorías y apagar el sistema de plumbing aquí, ¿ve? Porque estos ya no me van a servir. ¿A dónde estaban? Aquí está. Entonces, al apagarlos, ya me quedan, bueno, este estaba en otra, tal vez en otra categoría, pero si te fijas aquí se fue el lavabo. ¿Ya? Entonces, ya me quedan los nuevos que yo he puesto, pero ¿para qué ocupo los primeros? Simplemente referencia, ¿verdad? Para poder tener la referencia de dónde están ubicados, ¿verdad? Únicamente. Entonces, bueno, voy a regresar ahorita un paso. ¿A qué iba con esta sección? Fíjense, este artefacto sanitario, pues este tiene una condición bien particular porque la descarga la hace la pared. Hay sanitarios que su descarga la hacen directamente al piso. Entonces, ustedes van a buscar esos bloques que les funcionen a ustedes. Si su descarga es al piso, busquen el artefacto con la descarga al piso. En este caso, como les digo, este es hacia la pared, su descarga. Y su conexión es aquí. Entonces, ahí ustedes tienen que ir evaluando qué condición. Bueno, y la verdad es que se tienen que ir haciendo de una buena galería de bloques. Aquí de eso se trata. Bien, entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Voy a empezar a ubicar varios elementos. De hecho, para no complicarnos mucho, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí afuera. Y voy a poner varios elementos de estos que ya estamos utilizando. Este, aquí. Vamos a poner como una red de inodoros. Y vamos a ver si logramos poner un lavabo también. Vean que ahorita para poner el lavabo, este aparece como encontrado en la pared. Eso es porque aquí hay varias opciones para poder insertar esos elementos.
Entonces esto lo hace empotrado y yo no lo necesito así porque me aparece empotrado contra la pared. Entonces aquí ustedes pueden ir eligiendo la opción que más les convenga. En este caso yo lo quiero respecto al nivel de piso. Entonces lo voy a poner respecto a ese nivel. Y este, noten, tiene sus conexiones, agua caliente, agua fría y el drenaje aquí. Entonces ya tiene todas las conexiones necesarias. Antes de empezar a hacer una red hidráulica, les voy a enseñar lo siguiente. Aquí, en la parte de plumbing and piping, aparecen todos los elementos, artefactos sanitarios que se pueden utilizar. Si ustedes tienen que insertar un elemento adicional, como un codo o un accesorio, lo pueden hacer acá. Una válvula, por ejemplo, check o lo que sea, lo pueden hacer desde aquí. Aquí ustedes tienen que ir viendo todos los bloques o galerías que aparecen. Y luego las tuberías se dibujan o se trabajan desde acá. Si yo quiero trazar una tubería, normalmente estos sistemas vienen con esta opción que dice Hydraulic Supply, esta que está aquí. Entonces esta es una red genérica, por así decirlo. Vean, al insertarla no se ve, no se visualiza, pero eso es porque la tubería viene con una altura predeterminada, está a 2,75 metros sobre el nivel. Voy a cambiar nada más el sistema ahorita de unidades para ponerlo en metros. Bien. Entonces, si yo lo dibujo, ahorita no es visible aquí en el plano del trazado, pero si yo me voy al 3D, vean, ahí aparece la tubería, es esta, aparece dibujada. Entonces aquí depende del nivel de detalle que yo le ponga, voy a visualizar la tubería. Ahora, fíjense, ajá. Y al meter esa tubería ahí, él solo se conecta, no hay que hacer. Ya vamos a ver, paciencia, paciencia, ya vamos, ya vamos. Ahora fíjense, lo que yo quiero que vean ahorita es también cómo manejar los elementos que estamos trazando. Aquí si yo despliego en estas opciones, en las propiedades, donde dice System Type o tipo de sistema, aparecen varias opciones. Vean que aparecen el sistema, por ejemplo, contra incendios. Si yo empiezo a buscar más, aparecen elementos sanitarios, de ventilación, u otro sistema que no esté catalogado dentro de eso. Y más arriba aparecen dos: sistema de agua doméstica, caliente o fría. Para este caso yo voy a agarrar ahorita el que dice agua fría, este de aquí. Entonces vean la diferencia. Esto es por la configuración que tienen estos elementos ahorita. Pero vean, al trazar ahora la tubería, hoy sí se visualiza y no he cambiado rangos de vista ahorita. Y la tubería sigue teniendo 2,75 metros de altura. ¿Pero por qué se da esta condición? Simplemente porque así está configurado ya. Ese elemento de tubería está configurado para ser visible, aunque el rango de vista esté donde tenga que estar. ¿Qué otra cosa tiene de ventaja? Vean, si yo hago un cruce de mi tubería, por ejemplo aquí voy a hacer un cruce a 90 grados, el programa hace de una vez la instalación de los accesorios que necesito. Y esto es bien sencillo porque después yo puedo hacer una tubería con un montón de cruces y quiebres y al final decirle que me contabilice cuántos codos necesito y puedo hacer un cuadro que me haga el listado de todos los codos que tiene este elemento, todas las curvas, etcétera, etcétera. Si todo esto está bien trazado, el programa lo hace. En este sistema aquí me puso la T, por ejemplo. Entonces, esa es una de las ventajas. Si yo cambio el sistema y me paso a agua caliente, la representación cambia. Este es agua caliente, este es agua fría,
E incluso, por ejemplo, puedo venir aquí, voy a seleccionar la que dice sistema sanitario. Y ahí está. Entonces, aparecen identificados los tres sistemas. Ahora, veamos lo siguiente. Hay otra condición que yo tengo que tomar en cuenta. Voy a hacer primero un sistema de conexión de agua fría. Voy a trazar la tubería por aquí atrás. Pero vean, antes de trazar esa tubería, aquí yo puedo ajustar ciertos valores. La altura, por ejemplo, es 1, que es el que aparece aquí al lado derecho. El que tengo enmarcado, por ejemplo, es el diámetro de la tubería. Ese diámetro será correcto para agua potable, por ejemplo. No, ¿verdad? ¿De cuánto es el diámetro del agua potable? ¿De? Bueno, dependiendo. Lo más normal que llega ya al artefacto. Al artefacto puede llegar en media y salir de 1,5 y llegar a media. Sí. O depende de la conexión. Porque Depende del aparato y la capacidad de agua que necesite, pero lo más normal, cualquier sanitario, cualquier lavabo va a tener media pulgada de llegar. En algunos casos bien particulares especiales va a ser una de 3/4, y en casos de un equipo muy pesado va a ser una de 1 pulgada tal vez. Eso es bien particular. Entonces, ¿cuántos milímetros tiene media pulgada? Hagan la conversión ahí, porque aquí está el listado de todos los elementos. Les voy a mostrar algo. Esta es una plantilla métrica, la que yo utilicé. Aquí ustedes ven cómo hacen la ensalada para poder hacer mejor lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero fíjense, si yo agarro una plantilla Imperial, esta pues sí, ¿con qué sistema trabaja? De hecho, nosotros aquí localmente es que hemos hecho una sola ensalada de las cosas con las que trabajamos. Entonces, aquí tenemos una mezcla. Las tuberías, el espesor siempre lo medimos en pulgadas, pero cuando la compramos en metros. Entonces, aquí es una ensalada de cosas, ¿verdad? Pero vean, aquí si yo hago el sistema de tuberías también, ahí está la nomenclatura. Este es el sistema imperial. Ahora, también yo puedo ajustar esos valores, o sea, yo puedo ajustar estos elementos, así como ajusto las vistas y todo eso lo puedo ajustar, pero se tienen que tomar el tiempo para entrar dentro de las opciones del programa para poder hacer el ajuste de esos elementos. Aquí también es válido siempre en el comando de unidades, cuando está en la especialidad, cambiarlo directamente ahí, aunque esté en la plantilla métrica. ¿Cómo? Cuando usted ingresa al comando de unidades, o sea, para cambiar las unidades, en vez de trabajar sobre la arquitectura, estamos en métrico, ¿verdad? Sí. Pero cambiar la especialidad y en fontanería pasarlo ahí donde dice ¿Aquí? a pasarlo un solo y ahí cambiar en paper size. Ajá. El tamaño de la tubería, pasarlo en milímetros ahí. Espérame. Esta. A pulgadas. Veámoslo, ahorita que lo estás proponiendo. Entonces vamos a pasar a qué sería. Eso, ahí tenía dudas, si es pulgadas. Estos son pies, estas son pulgadas, Sí, ¿verdad? sí, Fraccionales. Pueden ser fraccionales o lo podés ocupar, bueno, depende. Aquí lo normal es que sean fraccionales, porque cuando hablamos de media pulgada, estamos hablando de fracción. Aquí el nivel de precisión que puede tener, ya ahorita lo voy a poner aquí un 16avo. Vale, veamos. Mira, aquí la precisión tiene que ver. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiar unidades, pero fíjense, estas unidades las cambiamos aquí, ¿verdad? A donde dice piping. Entonces, aquí podemos hacer el ajuste, en donde dice pipe size, y aquí depende del nivel de precisión, de eso depende cómo aparezca. ¿Ves? O sea, ya hizo el ajuste, ¿verdad? Pero
Pero en ese caso sí habría que ir creando las tuberías, ¿verdad? Los diámetros. Los diámetros que nosotros vamos a ocupar. Vamos a ver. Ah, no, aquí me le agregó los Bien, tiers. creo. Es que la tubería que más o menos es de media pulgada ya está por ahí. A ver. No, pero yo creo que el nivel de precisión no está. Bueno, aquí, fíjense, aquí donde está esta flechita hacia abajo, también nosotros podemos agregar segmentos de tubería. Aquí está. Entonces, ¿de qué se trata agregar los segmentos? Pues aquí se ponen de acuerdo a lo que el vendedor o quien sea que les suministra les den a ustedes las especificaciones de los tamaños de las tuberías. Porque aquí, por ejemplo, está el ancho nominal o el espesor nominal, el espesor interno y el espesor externo, por ejemplo, de la tubería, para poder generar el volumen de lo que nosotros utilizamos. Entonces, ya es cuestión un poco de irse metiendo con el programa. Entonces, y aquí incluso, imagínense, hay varios tipos de tubería. Esta que estamos trabajando ahorita, miren que es de tubería de cobre. Entonces, aquí es de ver de qué tipo es la tubería, aunque eso ya cuando nosotros estamos trabajando aquí en el sistema hidráulico, nosotros aquí en esta elegimos también qué tipo de tubería necesitamos. En este caso nosotros la que trabajamos es PVC, entonces también vale la pena identificar las tuberías de PVC. Bien, para no perdernos ahorita, vamos a seleccionar una tubería, lo voy a poner en el sistema métrico. Y bueno, aquí lo vamos a poner en milímetros el estado. Y vamos a elegir la que ande más aproximada a la tubería de media pulgada. ¿Cuál sería? Pues hay milímetros ahorita, ¿no? ¿Sí? Eso quizás no. ¿Cuántos son? 1.20. 2.5 más o menos, ¿verdad? Es esta de 25. 25 milímetros. ¿Un centímetro cuántos milímetros son? ¿Cuántos? En un centímetro son 10. En 2 centímetros 20. Y una pulgada es 2.54. 12.7. 2. 12.7. No. Es la media pulgada. Ah, la media, sí, perdón. Sería. 12.7. Ah, entonces esta es la pulgada. Ajá. Andaría más abajo de este, digámoslo así, por ahí que no encontramos la media. Dejémoslo aquí ahorita, no importa. Voy a trazar aquí una tubería. Ahora, vean lo siguiente. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Revit a la hora de crear sistemas de tubería. Yo tengo aquí mi tubería principal, por ejemplo, con la que yo estoy pasando para suministrar agua potable. Y tengo aquí mi artefacto. Entonces, yo puedo hacer una conexión de varias formas, ¿verdad? Irla dibujando y venir y después conectarme aquí al elemento, que podría ser una opción, ¿verdad? Que yo venga y entonces empiece a trazar y aquí donde está mi elemento cruzo
y me conecto donde me está indicando, ¿verdad?, que ahí hay una conexión. Entonces aquí después el programa me dice, bueno, ¿qué tipo de conexión va a ser? En este caso es una conexión doméstica de agua fría, ¿verdad?, porque ese es lo que me ha identificado ahí, y lo veo ok. Vean, el programa ha hecho la conexión con el artefacto. Entonces, si lo vemos tridimensionalmente, yo empecé dibujando aquí, ¿verdad?, pero cuando identifiqué que estaba el elemento, la conexión, el programa automáticamente me insertó los codos que yo necesitaba aquí, las curvas, y además me generó el tramo en el que tenía que bajar verticalmente y conectarse con este codo al suministro del elemento. Ahora, si ustedes se fijan, la tubería aquí en este caso es más delgada, porque probablemente este elemento me está pidiendo, bueno, este me está pidiendo de 1 pulgada, si ustedes lo ven. Ahorita no nos preocupemos por eso. Esta es una forma de conexión. Ahora vean esta otra. Si yo tengo aquí el artefacto y selecciono el artefacto, el programa me dice aquí, bueno, ¿a qué se quiere conectar? Selecciono esa opción y primero selecciono el sistema, en este caso agua fría. Y ahora selecciono, bueno, aquí hay algunos elementos que han quedado. Vamos a hacerlo con este ahorita. Y selecciono ahora la tubería, que es con la que se va a conectar. Y vean, dependiendo de cómo vaya el flujo, así pone él estos elementos. Pero noten que aquí, de una vez, él hizo la conexión de forma automática. Aquí lo que hizo, bueno, hizo una conexión un poco extraña, porque lo que hizo fue buscar el extremo, por eso es que se veía ahí medio rara la conexión. Pero el programa lo puede hacer de forma automática. Ya vamos a ir viendo cómo se van generando ciertas condiciones. Ahora, también lo otro que yo puedo hacer es seleccionar el elemento y dar clic aquí donde está este icono del suministro de energía, de hidráulico. Doy clic ahí, me vuelve a preguntar por el sistema, lo doy ok, y vean, ahora llevo yo esto a conectarse con el elemento o la red principal. Y de la misma forma que hice en el anterior, solo que ahora, en vez de venirse vertical acá, lo hizo al revés, ¿verdad?, porque yo se lo indiqué de esa forma. Entonces, hizo el codo aquí y se vino a conectar de forma vertical. Va a depender cómo ustedes quieran que su sistema se conecte, y así van a hacer las conexiones de forma más eficiente. ¿Qué variante podemos tener con esto? Bueno, hay otras opciones. Vean, voy a hacer esta otra. Voy a borrar esta tubería que he puesto. ¿Qué pasa si lo que yo quiero, bueno, es crear un sistema de tuberías para estos elementos? Bueno, este me quedó muy abajo. Es que el nivel, bueno, dejémoslo así. Entonces yo puedo seleccionar todos los artefactos que van a formar parte del sistema y crear un sistema de tuberías. Vean acá, en esta opción, aquí, si ustedes se fijan, el panel se llama crear sistema. Entonces, si yo doy clic aquí, le digo, bueno, yo lo que quiero crear es un sistema de conexión doméstica, agua fría, y le doy OK. Entonces, el programa identifica todos los elementos que van a formar parte del sistema. Ahora le doy aquí donde dice generar layout, y él me hace una propuesta ya de conexión del sistema, de todos los elementos. Entonces, y aquí, fíjense que en estas opciones, el programa me ha generado 5 opciones distintas. Vean, si yo las voy avanzando, ahí está la otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y la original. Yo decido cuál de todos los sistemas me conviene. De repente me conviene más este. Bueno, ¿qué puede pasar aquí? Que pudieran haber problemas con estos codos muy pequeños. Veamos, digámosle que sí. Aquí dio problemas con este, y ha haber sido por uno de los elementos que era muy pequeño, o
la tubería de esto es distinta a la tubería que tengo aquí. Entonces, cuando esos errores suceden, hay que ver cuál es el problema, ¿verdad? Este es probablemente un problema con el elemento del grosor de la tubería. Pero bien, vean que el programa me sugiere las formas de conexión. Entonces, ¿qué convenía tal vez acá? En esta condición, tal vez lo que convenía era otra solución de tuberías. Voy a retroceder. Bueno, aquí dice que es inadmisible hacer la conexión en esa dirección porque hay un problema con los puntos de conexión. O sea, el problema que me está dando aquí, ahí decía, era la elevación, que este artefacto sanitario tiene que estar a cierta altura, no puede estar en el piso. Ese es uno de los problemas que me está dando. Pero bueno, igual sucede si yo lo quiero hacer con el sistema de aguas negras, ¿verdad? Solo que la diferencia es que tengo que seleccionar, en vez del sistema de agua fría, el que dice sanitario. Entonces él hace otra propuesta, ¿verdad? Es al piso, ¿verdad? Porque es un sistema sanitario. Pero que ahí siempre le agregamos la pendiente del solar. Aquí está la pendiente de las tuberías. Si va a ser del 1, 2, 3, 4, 5%, yo puedo agregar más pendientes. Estas son las que aparecen por default. Entonces yo le pongo la pendiente del sistema y el programa después genera esto como una pendiente. Veámoslo aquí. Ahí está. Se puede notar la pendiente que ya es del 1%. Y si yo quiero etiquetar esto y ponerle porcentajes de pendiente, ahí está. Aquí lo que tengo que hacer es editar la etiqueta. Porque la etiqueta aparece en otras unidades y esa la edito aquí. Estas unidades las voy a cambiar por porcentaje con 2 decimales. Y ahí está, el 1%. Y ya me lo generó el programa. Ahora, igual lo puedo hacer de forma manual. O sea, establecer una condición. Aquí depende de cómo ustedes vayan a plantear su sistema. Imagínense que en mi caso yo quiero dominar a dónde quiero que pase la tubería. En este caso yo me voy a sistemas, selecciono tubería, seleccionamos el espesor. Por ejemplo, ya en este caso va a ser una tubería tal vez de drenaje, entonces es probable que tenga que unas 4 pulgadas la tubería principal que vaya a pasar. Entonces cuando estamos hablando de 4 pulgadas estamos hablando de por lo menos 10 centímetros, ¿verdad? Que serían, correcto, esta de acá. Entonces, y aquí defino yo en el offset la altura del nivel de piso. En mi caso, como yo estoy respecto al nivel 1, aquí tengo que estar por lo menos a 40 centímetros bajo el nivel de piso, ¿verdad? Para empezar a generar una instalación sanitaria. Y aquí voy a seleccionar, en vez de domestic water, el sanitario. Entonces ya hago el trazado. Vean, aquí sí voy a tener que forzosamente editar el nivel de visualización, porque bajo el nivel de piso no puedo ver. Entonces el rango de vista, sí, le voy a poner ahorita 1 metro abajo, -1, y ahora sí aquí lo visualizamos. Entonces ya aquí también depende de cómo quiera conectar. Selecciono el elemento. Vean, fíjense que al seleccionar este elemento en particular no puedo seleccionar la conexión de drenaje porque están las dos sobre el mismo nivel. Para hacer esa conexión necesariamente tengo que hacer una sección. Entonces ahí tengo mi artefacto. Ahora sí, aquí está la conexión hidráulica. Entonces ya vengo yo, hago la separación, por ejemplo aquí, y me conecto al elemento.
a la tubería, perdón. Entonces vean, ahí está, salida, ya la dimensión de la tubería con la que sale del artefacto. Y de una vez él pone el elemento de la Y aquí conectado, porque cuando yo dibujé la pendiente iba en este sentido. En la selección ustedes pueden ver que esto ya tiene menos 40 centímetros. Ahora, esta es una forma. La otra forma es que a mí se me ocurra, por decirlo así, hacer lo mismo, a seleccionar el artefacto, a seleccionar la opción que dice conectar con, y entonces aquí le pongo, en vez de domestic sanitario, selecciono el elemento y vean, él me puede sugerir conexiones, ¿verdad? Él siempre va a buscar el extremo, ¿verdad? Es parte de lo que hace el programa, pero también yo puedo determinar algunos puntos de conexión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si yo sé que más o menos por acá va a estar la conexión, yo puedo interrumpir la tubería, ¿verdad? Generar dos tramos y hacer la conexión. En este caso con este tramo. Ahí el problema es este elemento. Está haciendo esto, bueno, voy a tener que separar un poco. Bueno, la conexión aquí es, el problema es la pendiente. Bueno, fíjense que el grado al que llega el programa, que nosotros para poder prever alguna conexión incluso tenemos que tener claras las pendientes que vamos a empezar a trabajar, porque si el programa, por ejemplo, aquí lo que identificó es que en ese punto la pendiente ya había pasado bajo el nivel y él estaba conectando arriba, entonces ahí te genera una cantidad de accesorios innecesarios. Entonces uno busca la mejor opción para poder hacer esto, y en este caso es hacerlo desde la sección. Pero uno de los puntos principales es que yo pueda generar el trazado principal de mi tubería. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Que yo, por ejemplo, venga y diga, bueno, aquí yo quiero que mi tubería madre pase, porque ahí voy a empezar a hacer todas las conexiones. Entonces yo genero la ruta. Por ejemplo, en este caso, donde tengo estos artefactos, ¿qué convendría? Convendría que, y fijémonos aquí, va a ser una tubería sanitaria. Por lo tanto, yo aquí puedo elegir ya de una vez la pendiente con la que lo voy a dibujar. Ahorita esta opción que está activa es sin pendiente, pero luego puedo ponerla en un sentido, o sea, que la pendiente vaya en el sentido en el que dibujo, o que vaya contraria al sentido en el que dibujo. Eso es lo que me indican estas dos opciones de aquí. Lo voy a dibujar ahorita con esta primera, y vean, al activar esta se activan aquí las opciones para seleccionar pendiente. Lo voy a poner el 1%. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría dibujar esto acá, porque aquí van a venir a parar las conexiones de estos artefactos. Entonces, en este caso, este elemento que está aquí lo voy a conectar a esta tubería. Veamos en qué sentido va la pendiente. Noten que aquí esquemáticamente dice que va en este sentido. Veámoslo. O sea, si yo hago esta sección, ahí está. ¿Qué fue lo que faltó aquí? La altura a la que debía de empezar. Eso fue lo que faltó. ¿Verdad? Que yo le tenía que haber dicho que tenía que estar 40 centímetros abajo. Todavía aquí habría que bajarlo más, porque está muy superficial. Y entonces ya aquí empezar a hacer las conexiones. Conectarlo con esta tubería, el sistema sanitario. Y acá está, bueno. Ahí pueden ver la conexión. Lo otro es hacerlo con una sección, otra vez. O sea, poner la sección. Y conectarse. Aquí vamos a ver dónde está pasando la tubería. Aquí está. Entonces aquí tengo el artefacto, hago la conexión
Y ahí está. Ahí se hizo la conexión desde este artefacto hacia la tubería madre, que es esta. Aquí ya lo puso en el sentido correcto, ¿verdad? ¿Por qué había hecho la otra conexión? No les podría decir. Pero aquí ya lo hizo en el sentido correcto. Entonces, noten que ahorita, por ser este el primer sistema que yo dibujé, aparece el artefacto en verde, ¿verdad? Pero eso no va a ser siempre, sino que cuando yo ya meta el otro sistema, esto va a adquirir ya otra connotación. Fíjense, voy a trazar esta, que es, esta la voy a trazar como agua potable, y la voy a poner a 2.75 de altura. Entonces, perdón, esta era agua potable. Vamos a aprovechar esta sección. Aquí está pasando ahorita el agua potable. Selecciono el artefacto y hago la conexión. Vean, me voy a ir por la pared, digámoslo así. ¿Vean? Y ahí está. Noten que ahí hizo la conexión. Pero vean que el artefacto ya cambió, ¿verdad? Ya no está en color verde como estaba al principio. El color verde era porque fue el primer sistema que había conectado. Ya cuando se conecta más de un sistema, ya eso vuelve al color normal. Entonces vean que yo ahí hice dos conexiones: el trazado del suministro del agua potable y la descarga de aguas negras, por así decirlo. Entonces eso es el sistema en sí hidráulico, no tiene mayor ciencia, o sea, más que el ir pensando verdaderamente cómo voy a hacer yo mis conexiones. Lo demás el programa hace las conexiones, los artefactos, los elementos, él va creándolos a medida que usted... Y esto no quiere decir que yo no pueda cambiar un elemento. De repente el programa puede cometer errores, ¿verdad? Y generar elementos que no son. Entonces yo puedo venir y elegir los elementos adecuados. En este caso, por ejemplo, aquí era más conveniente una T, ¿verdad? Porque es agua potable. Y ahí está. O sea, eso es todo dentro de los sistemas. Estamos hablando ahorita del hidráulico. Fíjense, voy a pasar a que este lo vamos a ver así también de forma poco rápida, el sistema mecánico. En este sistema voy a generar aquí un par de espacios. Entonces, son espacios a los que yo quiero suministrarles aire acondicionado. Entonces voy a ponerlo aquí en nivel 2. Entonces aquí dentro de los sistemas, la parte que tiene que ver con aire acondicionado son estas primeras herramientas. Lo primero es entender que estos son las terminales de suministro o de retorno, dependiendo de lo que estemos dibujando. Si es suministro de aire, pues vamos a seleccionar los elementos de suministro. Aquí la variante del tipo de sistema es como en hidráulica. Una es suministro de agua y la otra es descarga de agua. En el aire acondicionado, una es suministro de aire frío y la otra es la extracción del aire caliente. Entonces, así van a funcionar los elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, en la rejilla, aquí hay difusores de suministro y hay difusores de retorno. Ustedes seleccionan los que van a utilizar. En este caso, por ejemplo, estos pueden ser los de suministro. Ahora, aquí, por ejemplo, está respecto al nivel 1 y aquí le puedo yo digitar la altura. En este caso, yo quiero que estos elementos estén a 2 metros de altura. Ahora, hay que entender cómo funciona el sistema, ¿verdad? Porque también yo puedo generar tuberías y todo así como lo estamos haciendo en hidráulica. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar el sistema de elementos, por ejemplo, estos de acá, así como seleccionamos artefactos, decirle que me genere un sistema de ductos, en este caso es suministro de aire, y que me genere una plantilla.
Vean, ahí el programa ya me generó una plantilla posible. Ahí hay dos opciones, está esta o esta. Yo puedo elegir por cuál de las dos. Si le doy finalizar, él genera todos los ductos. Vean, los codos o las curvas y las conexiones. Ahora, si yo este sistema, además de eso, quiero que funcione eficazmente, tengo que empezar a buscar equipos mecánicos que están aquí. ¿A qué nos referimos con esos equipos? ¿Qué pueden ser esos equipos? ¿Ah? ¿Qué equipos son los que permiten que funcione el sistema de aire? ¿Ah? Las manejadoras que hay. ¿Qué más? Los condensadores. Los condensadores. Y todos los elementos que funcionan para ello. Entonces, estos elementos ya están diseñados. Vamos a ocupar una manejadora ahorita, por ejemplo, esta. Así como en el sistema hidráulico, estos tienen los puntos de conexión. ¿Dónde va a salir, por ejemplo, la tubería para conectarse en el suministro? ¿Dónde está la tubería que va a llegar con el retorno? Incluso, ¿dónde va a llegar? Algunos tienen conexiones hidráulicas. Les llega a un sistema de agua potable o un sistema de gas también, en algunos casos. Y todo, o sea, pero tenemos que conocer un poco ya del sistema, más allá de solo de solo generar las tuberías. Pero en algún caso, digamos que a ustedes un ingeniero les dijo, miren, quiero que me dibujes este plano de aire acondicionado, yo ya tengo aquí trazadas las tuberías y todo esto. Entonces, bueno, ustedes agarran ese plano y pueden empezar a dibujar, ¿verdad? Ya tienen los puntos de suministro, agarran la ductería y empiezan. Pueden empezar conectando con ese sistema así. Y luego el programa, por ejemplo, aquí automáticamente yo trace la tubería entre estos dos elementos y ya hizo la conexión. Ahora, también puedo hacerlo a partir de los elementos, ¿verdad? Así como agarrábamos un sanitario y a partir de él trazábamos. Entonces aquí está el icono y entonces ya de una vez crea el ducto. Aquí, yo creo que aquí había quedado un remanente del anterior. Aquí hay un problema de que lo está identificando Los codos. sí, no, pero no lo puedo ver en tele. Es que lo está dibujando sobre la superficie, pero eso es porque tendríamos que digitarle, veamos, la altura correcta. El offset está a 210, está muy cercano. Este offset tendría que estar por lo menos, le voy a poner 250. Todavía le hace falta. El otro caso en el que la dibujamos quizá fue mejor porque el programa de una vez subió lo que tenía que subir, ¿verdad? Aquí tenemos que hacerlo más manual. 275 la vamos a poner ahora sí. Ahí está. Entonces tenía que ver con la altura. Pero así es como se dibuja todo este sistema. Entonces, igual que en hidráulica, si ustedes hacen, se les ocurre hacer una curva, por ejemplo, cruzar acá, el 275 hay que poner otra vez. Si a ustedes se les ocurre cruzar en algún punto, pues el programa hace los elementos que sean necesarios. Incluso en algunos puntos donde las tuberías llegan a un punto sin retorno, yo no sé si ustedes han visto que normalmente en los sistemas hidráulicos hay puntos como de registro. Entonces esos tapones de registro también los puede dibujar o se pueden agregar dentro del sistema.
Entonces ya aquí ustedes ya pueden generar la conexión de los sistemas como quieran y generar ya el sistema. Aquí lo único que tienen que jugar es con los elementos de altura. Aquí, por ejemplo, se está dando una situación bien peculiar en la cual ya hay que crear un elemento probablemente bien particular de conexión, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, esto es básicamente generar estos sistemas. Y fíjense que en las plantas, pues como ustedes pueden ver, ya va quedando gráficamente lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos. Si ponemos rejillas de retorno, pues igual, ¿verdad? Estas tienen que tener un criterio a la hora de ubicarlas, pero el programa hace su consideración. Esta hay que ponerla 2 metros. Y la tubería la vamos a dejar siempre así. Y ahí está, gráficamente, si ustedes se fijan, ya está la separación. Ahora, ¿que yo puedo modificar los colores de estos? Sí, así como modificamos la cuestión de las zapatas en Revit, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que, bueno, esta tubería, si yo la selecciono, pertenece a una familia. Entonces, esta familia es la que yo tengo que buscar en el Visibility Graphics para poderla modificar. Entonces, aquí, bueno, están apagadas, tendría que estar en sistemas mecánicos, aquí están, de ductos. Y yo puedo modificar la forma gráfica en la que estos se pueden ver. Miren, aquí en el trazado de las tuberías, vamos a ver, aquí ocurre una situación. Vean, aquí por más que yo esté en el Visibility Graphics, no ocurre ninguna modificación como lo hacíamos en las fundaciones. Pero esto es porque para que el programa haga esta condición, él genera estos filtros de forma automática, porque estos filtros son los que dominan las categorías que aparecen aquí dibujadas. Por ejemplo, en el plumbing, estos tienen un filtro de aplicación, ¿verdad?, para las tuberías principales. Entonces, nosotros tendríamos que entrar a la condición de cómo está filtrada la información para poder modificar la condición de visualización que tiene. Aquí, dime. y es válido para no estar por lo mismo, creando la plantilla, cambiar de un solo, digamos, el filtro del color, pero por sistemas, en propiedad. Por sistemas. O sea, cambiar todo el sanitario, el sistema sanitario, potable, agua lluvia, ¿sí es válido o da algún, digamos, confusión en cuanto a color después? Mira, esto ya se supone que los colores que maneja ya son normados, o sea, ya es una normativa. Lo que pasa es que a veces el problema se da, si vos tenés un plotter a colores y todo, pues sacarlo a colores, ya es la mejor forma de poderlo visualizar. Pero muchas veces cuando estos planos vos los vas a mandar a OPAM, si te piden 3 copias, ya los colores, cuando ya sacas la copia ya no, porque la copia normalmente es blanco y negro, entonces a veces la representación conviene modificarlo un poco. Ya no conviene por color, sino que por calidad de línea. Entonces, para estas condiciones bien particulares, en estos casos, lo que pueden hacer es lo siguiente, fíjense, utilizando estos filtros,
Yo, por ejemplo, aquí voy a crear un filtro adicional. Le voy a poner aquí agua fría. Vamos a modificar el del agua fría. Y le voy a dar OK. Me aparece aquí, cold water. Entonces, todos los elementos de agua fría, veámoslo acá, que están aquí, si se fijan, aquí aparecen ya seleccionados todos los elementos que de repente pueden aparecer en esa categoría de agua fría. Y su sistema de clasificación, aquí está, ¿verdad? Domestic Cold, ¿verdad? Todos esos elementos ya pasan por este filtro. Entonces yo aquí le voy a manipular la forma de visualización, cómo quiero que se vea. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso lo que ya no quiero es que se vean en colores, ¿verdad? Sino que yo le voy a poner una calidad de línea distinta. Entonces, le voy a poner esto. Todos esos elementos, ve, si logran ver aquí, mira, le voy a poner ya en calidad. Ya cambió, ya no se ve azul como estaba antes, sino que ahora esta línea punteada es agua fría. Y así lo puedo hacer con todo esto. Pero vean, en el Visibility Graphics tuve que venirme a esta pestaña que decía filtros, seleccionar el sistema y aquí cambiar. Entonces, ya con ese filtrado yo aquí puedo manipular, o sea, por eso es que aquí variaba un poco, como yo les decía, variaba un poco la forma en la que se van a cambiar la forma de visualización y poderlo hacer. Para el ejercicio que ustedes están haciendo, e incluso probablemente para la entrega que ustedes tengan, puede ser que no tengan que estar haciendo todo esto, ¿verdad? Sino que manejen de entrada los conceptos que ya vienen por default. ¿Qué es lo crítico de esto? Más que el hecho de cómo se visualiza, al menos ahorita, es que ustedes sepan hacer las conexiones. Para la próxima semana, quiero que traigan por lo menos las conexiones de agua fría y sanitarias del edificio. Tracen las rutas principales. Eso es lo primero que tienen que hacer, trazar las rutas principales por las que van a ir el suministro. Y a esa ruta, los artefactos ya lo único que hacen es llevar esos artefactos a conectarse a esas rutas principales. Eso es lo único. Entonces, eso lo vamos a revisar ya la próxima semana. La próxima semana, creo que ya nos quedan 2 clases nada más. Entonces, vamos a ver 2 cosas. Una, la parte eléctrica. Les voy a mostrar ahí cómo se puede dibujar de 2 formas distintas la parte eléctrica. Siempre todo va casi con los mismos conceptos que hemos visto ahorita. No crean que va a ser algo muy por fuera, si lo que cambia son los iconos que se ocupan, eso es todo. Vamos a ver la parte eléctrica y vamos a ver ya el armado de hojas. Entonces, por si tienen dudas de armados de hojas, y vamos a aprovechar esa clase y la siguiente ya para revisar cómo están quedando los planos que ustedes tienen que estar generando. A estas alturas incluso ya tendría que tener planos de terracería, como los que vimos en la primera clase. Al menos ya los conceptos de terracería los tendrían que tener. Pero nos vamos a dedicar la mitad que queda de la clase siguiente y la última a revisar eso. Esto ahorita, la parte de los laboratorios que hemos visto, simplemente darle los conceptos a ustedes que van a aplicar después ya en su proyecto final. Recuerden que ya cuando entremos de lleno, que va a ser a partir del mes de septiembre, que el arquitecto ya va a definir los proyectos que se van a hacer y cómo y con qué arquitecto van a quedar ustedes designados en eso. Ahí sí va a ser una cuestión de ir dándole ya una revisión total a todos estos conceptos